Expedientes Secretos X. El capítulo piloto de los Expedientes Secretos X comienza en un misterioso bosque en Oregon en plena noche. Una joven corre aterrorizada, huyendo de algo desconocido. Su respiración agitada y los sonidos de sus pisadas rompen el silencio del lugar, mientras una densa niebla cubre el terreno. Al tropezar, la chica cae al suelo y mira hacia atrás, aparentemente paralizada por el miedo. Una intensa luz blanca emerge del lugar desde donde huía, iluminando su rostro pálido, y la figura de su perseguidor se vislumbra en la penumbra. Finalmente, el perseguidor la alcanza y la escena se corta abruptamente. Por la mañana, la narrativa se traslada a los esfuerzos de las autoridades locales. La policía del condado descubre el cuerpo de la joven en el mismo bosque. A simple vista, no hay heridas visibles ni signos evidentes de violencia que puedan indicar la causa de la muerte. Sin embargo, al examinarla más de cerca, encuentran dos marcas pequeñas en forma de puntos en la parte baja de su espalda, un detalle que desconcierta a los oficiales. Uno de los policías reconoce el rostro de la joven, identificándola como Karen Swenson, compañera de escuela de su hijo. Otro oficial menciona, en un tono grave, que este no es el primer caso con esas características, dejando entrever que algo siniestro está ocurriendo en el área. La escena cambia abruptamente al Distrito de Columbia, en las oficinas centrales del FBI. Aquí se nos presenta a Dana Scully, una joven agente que llega a una reunión con los altos mandos. Vestida profesionalmente y con una expresión calmada, Scully se presenta ante sus superiores, quienes repasan su perfil profesional. Nos enteramos de que Scully lleva poco más de 2 años en la agencia y que tiene formación médica, aunque decidió no ejercer como médica. Aunque uno de los agentes le pregunta por qué eligió el FBI, Scully responde que quería marcar una diferencia y pensó que podría distinguirse más en ese ámbito. Los mandos parecen tener un interés particular en sus habilidades científicas. A continuación, los superiores mencionan a Fox Mulder, un agente conocido dentro de la agencia por sus habilidades excepcionales y su enfoque poco convencional. Describen su historial académico y profesional. Es psicólogo egresado de Oxford. Hizo una monografía sobre asesinos múltiples y ocultismo en 1988. Aunque muchos lo consideran el mejor analista de crímenes violentos en el FBI, también es visto como un paria por su obsesión con los llamados expedientes X, casos sin resolver relacionados con fenómenos paranormales. Scully, intrigada, escucha que su nueva asignación será trabajar junto a Mulder, evaluando científicamente sus investigaciones. Sin embargo, la verdadera intención de sus superiores parece ser desacreditar los expedientes y con ellos la reputación de Mulder. Cuando Scully conoce a Mulder, la dinámica entre ambos queda clara desde el principio. Mulder la recibe con cierto sarcasmo y una actitud defensiva, plenamente consciente de que Scully ha sido enviada para supervisarlo. A pesar de la tensión inicial, Mulder le muestra el caso que lo ocupa, la muerte de Karen Swenson. En su oficina, un espacio desordenado lleno de documentos, fotografías y recortes de prensa, Mulder proyecta imágenes del cuerpo de Karen, destacando las marcas en su espalda y explicando que se encontró una sustancia orgánica no identificada en los tejidos circundantes. Aunque Scully se mantiene escéptica, Mulder parece convencido de que el caso tiene implicaciones paranormales. Finalmente, acuerdan viajar juntos a Oregon para investigar. El vuelo hacia Oregon transcurre con algunos contratiempos, incluyendo una turbulencia inesperada que parece prefigurar la naturaleza caótica de la investigación. Una vez en tierra, Mulder y Scully alquilan un coche para dirigirse al cementerio donde están enterradas las víctimas relacionadas con el caso. En el camino, algo extraño ocurre. La radio del coche empieza a emitir interferencias y un zumbido peculiar llena el aire. Mulder, visiblemente intrigado, detiene el coche y marca el lugar exacto con una X utilizando pintura en spray, indicando que algo significativo ocurrió en ese lugar. Al llegar al cementerio, los agentes supervisan la exhumación de uno de los cadáveres. La atmósfera es tensa y su presencia no pasa desapercibida. El Dr. Niemann, el médico forense local, llega al lugar junto con su hija, Teresa, mostrando descontento porque no fue informado de la exhumación. Tras un breve enfrentamiento verbal con Mulder, se marcha a regañadientes. Durante la exhumación, una de las cuerdas que sostiene el ataúd se rompe, haciendo que el féretro caiga y ruede cuesta abajo. Cuando Mulder abre el ataúd, descubre un cuerpo en avanzado estado de descomposición con características claramente no humanas. Este hallazgo sorprende incluso a Scully, quien sugiere que podría tratarse de un primate como un chimpancé o un orangután. Sin embargo, Mulder insiste en realizar pruebas exhaustivas, incluyendo análisis genéticos, radiografías y toxicología.
convencido de que están tratando con algo mucho más extraordinario. Los resultados de las pruebas revelan más incógnitas que respuestas. Las radiografías muestran una fisionomía que, aunque similar a la de un mamífero, presenta mutaciones significativas. Además, encuentran un pequeño objeto incrustado en la cavidad nasal del cuerpo, hecha de un material que los laboratorios no logran identificar. Intrigados, los agentes deciden ampliar su investigación entrevistando al psicólogo de Karen, quien revela que la joven estaba siendo tratada por esquizofrenia clínica. También menciona que otros 2 jóvenes relacionados con Karen, Billy Miles y Peggy O'Dill, han estado internados en el hospital desde que sufrieron un accidente automovilístico hace 4 años. Esto lleva a Mulder y Scully a visitar el hospital. En dicho lugar, la investigación toma un giro inesperado. Billy Miles, uno de los pacientes, se encuentra en un estado conocido como coma en vigilia, en el que sus ondas cerebrales son planas y su cuerpo permanece inmóvil. Mientras revisan a Peggy O'Dill, esta sufre un ataque de pánico y cae de su silla de ruedas. Mulder, siempre atento a los detalles, descubre que Peggy tiene las mismas marcas en la espalda que Karen Swanson, lo que refuerza la teoría de que los casos están conectados por un fenómeno extraño. Esa noche, Mulder y Scully deciden investigar el bosque donde encontraron el cuerpo de Karen. La brújula de Mulder se comporta de manera errática, girando sin sentido, mientras que Scully encuentra una sustancia similar a ceniza en el suelo y guarda una muestra en su bolsillo. Justo entonces, un policía aparece en la escena y los enfrenta, advirtiéndoles que están en propiedad privada y deben marcharse. De regreso al hotel, la conversación entre los agentes toma un giro más personal. Scully, aún procesando los eventos del día, descubre marcas en su espalda similar a las de las víctimas, pero Mulder las descarta como picaduras de mosquitos. En un momento de confianza, Mulder le revela que su interés con los expedientes X surge de un trauma personal, la desaparición de su hermana cuando eran niños, un evento que nunca pudo comprender y que lo llevó a obsesionarse con lo inexplicable. La tranquila noche en el hotel se interrumpe con una llamada que cambia el rumbo de la investigación. Peggy O'Dill ha muerto. Mulder y Scully se dirigen rápidamente al lugar del incidente. Al llegar, descubren que Peggy, quien estaba confinada a una silla de ruedas, aparentemente corrió hacia un camión, lo que resulta desconcertante para ambos agentes. Scully, mientras examina el cadáver, nota que Peggy llevaba un reloj que se detuvo a las 9:04, otro elemento extraño que se suma a la creciente lista de misterios. Al mismo tiempo, Mulder recibe una llamada informándole de algo alarmante. Alguien interrumpió en el laboratorio de autopsias y robó el cuerpo que habían exhumado en el cementerio. Este acto, claramente premeditado, indica que hay fuerzas externas trabajando para ocultar la verdad. Al llegar al motel, Mulder y Scully se encuentran con una escena desoladora. El edificio está en llamas. El incendio ha destruido todas las pruebas que habían reunido, incluidas las fotografías y los rayos X del cadáver no humano. Frustrados pero determinados, los agentes intentan reorganizar su investigación cuando son abordados por Teresa Niemann, la hija del médico forense. En un estado de pánico evidente, Teresa les ruega protección, confesando que siente que será la próxima víctima. Menciona que ha experimentado episodios de pérdida de tiempo similares a los descritos por Mulder, en los cuales se encuentra inexplicablemente en el bosque sin recordar cómo llegó allí. También revela que estos eventos han ocurrido desde su graduación, un dato que conecta aún más a las víctimas entre sí. Sin embargo, antes de que pueda profundizar más, comienza a sangrar por la nariz y su relato es interrumpido por la llegada del Dr. Niemann y el detective Miles, quienes insisten en llevársela, alegando que pueden protegerla. Este encuentro lleva a Mulder a atar cabos. Nota que el detective Miles es el padre de Billy, el joven en estado vegetativo, y concluye que tanto Miles como el Dr. Niemann están involucrados en una conspiración para encubrir lo que realmente está ocurriendo. Decididos a encontrar más respuestas, los agentes regresan al cementerio con la intención de investigar las otras 2 tumbas relacionadas con el caso. Sin embargo, al llegar, descubren que ambas han sido profanadas y los cuerpos han desaparecido. Mulder, convencido de que el responsable es Billy Miles, sugiere que regresen al hospital. El hijo del detective, Billy Miles. En el hospital, Scully examina a Billy con más detenimiento. Aunque el joven aparentemente no puede moverse, Scully descubre que sus pies están cubiertos de la misma tierra que encontró en el bosque, un hallazgo que contradice su estado vegetativo. Mulder propone regresar al lugar del incidente en el bosque para tomar nuevas muestras y compararlas con las encontradas anteriormente. Al llegar, descubren el coche del detective Miles, lo que confirma sus sospechas de que este también está involucrado en los eventos.
Mientras revisan el área, escuchan un grito que rompe el silencio de la noche. Ambos agentes corren hacia la dirección del sonido, pero Scully se separa de Mulder y es atacada por el detective Miles, quien la golpea con la culata de una escopeta. Mulder, que se adelantó, llega a tiempo para presenciar una escena tensa. Billy sostiene a Teresa en el centro de un claro, mientras su padre, el detective Miles, lo apunta con la escopeta intentando detenerlo. Mulder interviene y convence al detective de no disparar, pero antes de que pueda reaccionar, una luz cegadora envuelve a Billy y a Teresa. Cuando la luz desaparece, Billy suelta a Teresa y colapsa. Las marcas de su espalda han desaparecido y parece no recordar lo que estaba haciendo. Teresa, aunque visiblemente traumatizada, está ilesa. La escena final del episodio nos lleva de vuelta a las oficinas del FBI. Billy Miles es sometido a una sesión de hipnosis regresiva, durante la cual relata lo sucedido. Bajo el influjo del hipnotizador, Billy descubre cómo, durante una fiesta de graduación en el bosque, él y sus compañeros vieron una luz brillante. La luz lo eligió, llevándolo a un lugar donde se le implantó un dispositivo en la cabeza. También revela que fue obligado a reunir a los demás para llevarlos ante ellos, quienes realizaron experimentos que no tuvieron éxito. Billy menciona que los responsables intentaron borrar toda evidencia, lo que implica la desaparición de los cuerpos y el encubrimiento. Mientras Billy relata su experiencia, Scully, detrás de un vidrio unidireccional, observa junto a sus superiores. Aunque su informe sobre el caso carece de evidencia científica sólida, presenta un pequeño implante encontrado en el cadáver exhumado como prueba física. Sin embargo, sus superiores parecen escépticos, ya que los laboratorios no lograron identificar el material del implante. La reunión termina sin una solución clara, dejando en el aire el destino de los expedientes X. La escena final muestra a uno de los altos mandos del FBI llevando el implante a un depósito secreto. Este lugar, lleno de objetos similares, parece ser una instalación del Pentágono, sugiriendo una conspiración mucho mayor de la que Mulder y Scully han comenzado a destapar. La cámara se aleja lentamente, cerrando el episodio con una atmósfera de misterio y dejándonos con más preguntas que respuestas.